¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a hacer la revisión de la guía número 7, que comprendía los objetivos de aprendizaje de desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica, transformando productos en suma y viceversa, aplicándolo en situaciones concretas, completando el cuadro de binomio, utilizando en reducción y desarrollo de expresiones algebraicas. Partimos por el primero de los productos notables que estaba dentro de la guía, que es el binomio con término común. En este caso vamos a hacer el desarrollo mediante la multiplicación directa, ¿ya? Recuerden que esa multiplicación se hacía término a término entre cada uno de los componentes de los binomios. Es decir, vamos a multiplicar x por x, de ahí sacamos el x cuadrado, x por 5 sacamos el 5x, 3 por x sacamos el 3x y 3 por 5 obtenemos el 15. Reduciendo términos semejantes, podemos reducir el 5x con el 3x transformándose en 8x. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Podemos ver una pequeña regularidad. ¿Qué es lo que sucede? Que el término al común va a quedar al cuadrado, el término central de este trinomio va a ser la suma de los términos no comunes multiplicado por el término común, y el término de coeficiente numérico va a ser la multiplicación entre 3 y 5, que son los términos no comunes. Veámoslo en un ejemplo aparte. Tomemos este caso, tal como estábamos hablando, el binomio con término común tiene lo que llamamos el término común, que en este caso lo vamos a simbolizar con x, y dos términos no comunes que están simbolizados con a y b. El resultado de esto va a ser el término común al cuadrado, la suma de los términos no comunes por el término común, y la multiplicación o el producto de los términos no comunes. Entonces, apliquemos eso en el siguiente ejemplo. En este caso, nuestro término común sería 3x, y 5 y menos 2 serían nuestros términos no comunes. Por lo tanto, lo que vamos a tener que completar en primer lugar es el término común al cuadrado, que en este caso sería 3x, todo eso al cuadrado. A eso le vamos a sumar la suma de los términos no comunes por el término común, que en este caso sería 5 menos 2 por el término común 3x, más el producto de los términos no comunes, que en este caso era 5 por menos 2. Hacemos la resolución de cada uno de esos. En el primer caso, aplicamos el cuadrado a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. 3 al cuadrado son 9, x al cuadrado, x cuadrado simplemente. Más, veamos qué pasa en el segundo caso. Primero partimos por el paréntesis, 5 menos 2 son 3, multiplicado por 3x obtenemos 9x. Más, lo que está en el último paréntesis, que es el producto de 5 por menos 2, positivo por negativo obtenemos negativo, y 5 por 2 son 10, por lo tanto obtenemos menos 10. Finalmente, entonces, el resultado de esa multiplicación sería 9x cuadrado más 9x menos 10. Veamos un segundo producto notable, que sería la suma por su diferencia. La generalidad de esto es un producto de dos binomios, en donde en un caso este está sumando y en el otro caso se está restando, de ahí el nombre. Si hacemos el desarrollo completo de eso, multiplicando término a término, obtenemos a cuadrado menos ab más ab menos b cuadrado. Como tenemos una b positivo y un negativo, procedemos a cancelarlo y obtenemos simplemente que la multiplicación de esos dos nos queda a cuadrado menos b cuadrado. Apliquémoslo entonces en un ejercicio. En este caso tenemos x más 3 cuartos por x menos 3 cuartos. Esto debería resolverse aplicando el producto notable. Tomamos el primer término, lo dejamos al cuadrado, menos el segundo término también al cuadrado. Como es una fracción, es recomendable ponerlo entre paréntesis para denotar que este cuadrado se aplica a cada componente de la fracción. Entonces, el resultado final de esto sería x cuadrado menos 3 al cuadrado sería 9, y 4 al cuadrado 16, sería entonces menos 9/16. Otro ejemplo, a cubo más b elevado a 5 partido en 7 por a cubo menos b elevado a 5 partido en 7. Mismo caso, primer componente al cuadrado menos segundo componente al cuadrado. Aplicamos en este caso propiedades de potencia. La potencia de una potencia
tiene la base y se multiplican los exponentes. Por lo tanto, en el primer caso tendríamos a elevado a 3 elevado a 2 sería 3 por 2, obtenemos 6. Entonces tenemos a elevado a 6. Mismo caso en el segundo componente. Tenemos b elevado a 5 elevado a 2, mantenemos la base, multiplicamos 5 por 2, obtenemos que el exponente es 10. Y aplicamos la potencia también al 7. 7 elevado a 2 son 49. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos cubos de binomios? La representación gráfica la pueden ver en la siguiente imagen. Tenemos a cubo más 3 veces ab cuadrado más 3 veces b a cuadrado más un b cubo. Eso vendría siendo la suma de un cubo de binomio. Ahora, puede ser con una suma o puede ser una resta. ¿Ya? En el caso que sea suma, siempre van a ser todos positivos. En el caso que sea resta, se van a alternar. Resta, suma, resta. ¿Ya? Importante aprender esas fórmulas. Y se aplica igual que en los casos anteriores. Vamos a ver en un ejemplo. Calculemos el volumen del siguiente cubo. Tenemos un cubo de arista x más 4. Recordemos que si es un cubo, todas sus aristas valen lo mismo. Y para calcular el volumen podemos decir que sería la arista al cubo o simplemente multiplicar largo por alto por ancho, que en este caso sería lo mismo que multiplicar x más 4 por x más 4 por x más 4. Entonces, apliquemos la fórmula de la suma de cubo de binomio. En este caso, como los términos son positivos, vamos a diferenciar quién sería a y quién sería b. En este caso, a vendría siendo x y b vendría siendo 4. Entonces esos son los términos que vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos. Tendríamos entonces primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Vamos a desarrollar ahora paso a paso cada una de esas multiplicaciones y potencias que están ahí. En el primer caso de x cubo no hay nada que hacerle, por lo tanto queda igual. Para el segundo vamos a multiplicar los coeficientes que serían 3 y 4. 3 por 4 entonces obtenemos 12x cuadrado. Para el siguiente desarrollamos primero la potencia. 4 elevado a 2 son 16 y 16 por 3 obtenemos 48. 48x en este caso más 4 al cubo. 4 por 4 son 16 y volvemos a multiplicar por 4 obtenemos 64. Ese sería entonces el volumen del cubo que aparecía anteriormente. Resolvamos ahora el siguiente problema. Dice, mi hermana mayor tiene 5 años más que yo y mi hermana menor tiene 5 años menos que yo. Si la multiplicación de las edades de mis dos hermanos es 144, ¿cuál es mi edad? Vamos a definir nuestra edad como x. Por lo tanto, la edad de la hermana mayor sería x más 5, que serían los 5 años más. Y el hermano menor serían x menos 5. El dato que nos da el problema es que la multiplicación de las dos edades de los hermanos es igual a 144. Por lo tanto, tenemos que x más 5 por x menos 5 va a ser igual a 144. Si desarrollamos eso, deberíamos aplicar un producto notable, que en este caso evidentemente sería la suma por su diferencia. Al aplicar eso, obtenemos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que 5 al cuadrado está ahí escrito como 25. Eso sigue siendo igual a 144 ya que está planteado como una ecuación. Para resolver esta ecuación despejamos nuestra incógnita x, por lo tanto el 25 que está negativo lo llevamos al lado contrario con signo contrario. Tenemos entonces x cuadrado que es igual a 144 más 25. Al hacer esa suma obtenemos que x cuadrado es igual a 169 y restaría buscar qué número al cuadrado es igual a 169. En este caso el valor sería 13. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Si quedan dudas con respecto a la resolución de la guía, las pueden enviar al correo que aparece a continuación. También recuerden que pueden visitar el blog y el perfil de Facebook que están ahí mismo. Saludos, que estén bien.